Otra etiología de alteraciones pulpares son los traumatismos agudos. No se hará una descripción de todos los tipos de traumatismos, ya que ustedes van a tener un teórico muy exhaustivo sobre ese tema en Integrada 3. Nos centraremos acá en qué efectos produce en el complejo dentino-pulpar las fracturas coronarias de esmalte y dentina y qué complicaciones pueden surgir a partir de lesiones del ligamento periodontal y la prevención de las mismas. Las fracturas coronarias son causa muy frecuente de lesiones del complejo dentino-pulpar en dientes permanentes jóvenes, siendo más prevalentes en dientes anterosuperiores. Cuando hay un overjet mayor a 4 milímetros, se triplica el riesgo de traumatismos. Cuando se produce un traumatismo agudo, no da tiempo al complejo dentino-pulpar de poner en marcha los mecanismos de formación dentinogénica. Entonces existe sensibilidad al frío y a la deshidratación debido a los túbulos expuestos. La exposición de millones de túbulos al medio bucal durante varios días puede favorecer la llegada de microorganismos hasta el tejido pulpar y contaminarse. En cuanto a las lesiones del ligamento periodontal, en la subluxación el diente presenta movilidad, pero el impacto no es suficiente como para desplazarlo. Existe ruptura de pocas fibras del ligamento, por lo que hay sangrado del surco gingival. En la luxación hay un desplazamiento del diente. Puede ser lateral, extrusiva o intrusiva. Acá no solo hay lesiones de pulpa, sino también de superficie radicular y hueso adyacente. Las complicaciones en ambas modalidades pueden ser obliteración cálcica pulpar, que es una secuela frecuente en dientes con ápice abierto, ya que por las dimensiones del paquete vasculonervioso aumenta la posibilidad de mantener la vitalidad pulpar. Puede aparecer entre 3 y 12 meses después de la lesión. En cuanto a las reabsorciones y necrosis, se da en mayor porcentaje en las luxaciones, porque el daño a la estructura radicular es mayor que en las subluxaciones. En cuanto a la prevención, es fundamental la educación en centros educativos, enfocada para niños, jóvenes y padres, en centros deportivos y en equipos de salud de unidades de emergencia. Los que tienen alto riesgo por tener disgnacias predisponentes como un overjet muy marcado deben iniciar el tratamiento ortodóntico. Se debe prestar especial atención a los que han sufrido una previa lesión, ya que tienen mayor posibilidad de sufrir otra lesión que los demás. El uso de protectores bucales en deportes de contacto distribuye las fuerzas sobre un área mayor. Para prevenir lesiones por accidentes de tránsito, usar cinturón de seguridad en autos y cascos en motos. El bruxismo es un hábito parafuncional de apretamiento o frotamiento, en que las fuerzas musculares alcanzan valores extremos, ya que durante el sueño se suprimen los mecanismos de autoprotección. Se ven importantes facetas de desgaste, se pueden asociar a dientes agrietados y a lesiones cervicales, ya que las fuerzas tangenciales producen flexión a nivel del límite amelocementario, en que el esmalte tiene menor espesor y los cristales son más quebradizos. A nivel del complejo dentino pulpar, los túbulos se van obliterando, se produce esclerosis dentinaria, se reduce el flujo del fluido dentinario. La pulpa es más fibrosa, con menos células, disminución de irrigación e inervación, por lo tanto, menor potencial de defensa. Es importante controlar el estrés, hacer un estudio de la oclusión, saber que hay antidepresivos que estimulan el bruxismo y realizar placas miorelajantes que estabilicen la oclusión logrando contactos bilaterales y simultáneos.
hacer controles periódicos de la oclusión, porque si no, esta condición ideal va a desaparecer. La pulpa sufre cambios con la edad del punto de vista fisiológico, anatomopatológico y defensivo. Acá vemos cómo es un odontoblasto joven, antes de la erupción dentaria, cuando forma dentina primaria y se encuentra en su máxima actividad secretora. El retículo endoplásmico rugoso es muy extenso y ocupa la mayor parte del citoplasma. Posee un aparato de Golgi muy desarrollado y presenta abundantes mitocondrias que liberan energía para sus procesos metabólicos. En la prolongación odontoblástica hay vesículas secretoras que son transportadas al exterior. Transportan activamente calcio y fosfato al frente de mineralización. Contienen glucosaminoglucanos, glucoproteínas y precursores del colágeno, componentes básicos de la matriz orgánica de la dentina. Este esquema muestra los cambios en el fenotipo odontoblástico a lo largo de la vida. A la izquierda, vean un odontoblasto durante la odontogénesis primaria. Forma dentina a una velocidad de casi 8 milimicras por día. Luego le sigue un odontoblasto joven, una vez erupcionado el diente, formando dentina secundaria. Ahí ya reduce su actividad de secreción a una velocidad de 0,5 milimicras por día y los organelos remanentes se ubican en la base de la célula. Luego, el odontoblasto maduro, con pulpa joven, presenta vacuolas autofágicas, representadas con la sigla AB, que aseguran la degradación de componentes celulares dañados. Vemos como el odontoblasto maduro, a la derecha, en pulpa envejecida, disminuye su tamaño y se produce acumulación de lipofucsina, con la sigla LF, conocida como el pigmento de la edad. Estos depósitos de lipofucsina afectan la función celular, contribuyendo al proceso de envejecimiento, limitando la vida útil de los odontoblastos y disminuye así sus mecanismos defensivos. En una pulpa envejecida están disminuidos los componentes celular, vascular y nervioso. Disminuye el tamaño y volumen de la cavidad pulpar por deposición de dentina secundaria. También hay mayor obliteración de los túbulos, o sea, esclerosis, por lo que disminuye el fluido dentinario y por consiguiente disminuye la sensibilidad. Esta atrofia aumenta la viscosidad de la sustancia fundamental, lo que dificulta el tránsito de los nutrientes. Aumenta el número y grosor de las fibras colágenas y las calcificaciones. En cuanto a la enfermedad periodontal, ¿qué produce en el tejido pulpar? ¿Qué efectos tiene el tratamiento periodontal sobre el complejo dentino pulpar? ¿Y cómo se realiza la prevención? Si bien, como vemos en esta imagen, hay diversas vías de comunicación entre la pulpa y el periodonto, túbulos dentinarios, conductos laterales, conductos furcales, deltas apicales, no es frecuente que la enfermedad periodontal provoque alteraciones en el tejido pulpar. Una de las explicaciones es que el mayor porcentaje de conductos laterales se encuentra en el tercio apical, descendiendo en el tercio medio y significativamente menos en el tercio cervical. Cuando la enfermedad periodontal es moderada, la pulpa generalmente se mantiene sana. Recién cuando la enfermedad periodontal es terminal, o sea, cuando alcanza el foramen apical, es donde comienza el estado inflamatorio pulpar.
por lo que se concluye que mientras el aporte vasculonervioso se mantenga intacto, la pulpa no sucumbe frente a elementos nocivos liberados desde el periodonto. El desbridamiento de la bolsa y la raíz mediante instrumentación manual, raspado y alisado o ultrasonido puede remover cemento radicular y parte superficial de dentina. Si sucede esto, gran cantidad de túbulos dentinarios quedan expuestos. Esto puede generar hipersensibilidad a diferentes estímulos, ya que hay movimiento del fluido dentinario según la teoría hidrodinámica. Aparecen brotes de fibras nerviosas en forma temporario que luego remiten. Por lo general, la asintomatología se mantiene por una semana y luego va cediendo, pero en algunos pacientes el dolor persiste e incluso puede aumentar. Es posible que esté relacionado con la sensibilización del sistema nervioso central, o sea que se producen cambios que hacen que el cerebro reaccione con mayor rapidez y eficacia frente a los mismos estímulos. El dolor puede continuar como una función de la memoria, incluso si la causa periférica desaparece. Para prevenir la enfermedad periodontal es importante conocer los factores de riesgo, realizar índices y periodontograma, realizar terapia básica para controlar la placa y los factores predisponentes a la enfermedad periodontal y mantener en salud a los tejidos periodontales. Hay que tener cuidado con la instrumentación manual o con ultrasonido para no provocar iatrogenia. La instrumentación en exceso remueve el cemento cervical y la superficie dentinaria, produciendo hipersensibilidad. En cuanto a las anomalías de desarrollo, existen anatomías complejas que predisponen a lesiones cariosas y defectos periodontales. En los incisivos laterales superiores se pueden presentar en mayor proporción dos anomalías. El dibujo de la izquierda muestra el densindente o diente invaginado en la cara palatina. Hay tres tipos según la severidad del defecto: la invaginación confinada a la corona, invaginación más allá de la unión amelocementaria y una invaginación que puede resultar en un segundo foramen. A la derecha vemos un surco de desarrollo palatino. Este puede tener diferente profundidad y longitud. Si se acumula placa bacteriana, se pierde la adherencia epitelial, resultando en una bolsa estrecha y profunda. Queda así una comunicación directa entre el surco y la pulpa, siendo los conductos accesorios el principal mecanismo de comunicación entre el periodonto y la pulpa. Para prevenir, se debe hacer educación para la salud y sellar la porción coronaria del surco. En este caso, había una bolsa profunda y fue necesario hacer colgajo. Vean la profundidad del surco. Las etiologías multifactoriales abarcan lesiones cervicales no cariosas, diente fisurado y reabsorciones. Las lesiones cervicales no cariosas son de etiología multifactorial, incluyendo factores como estrés, fricción, erosión química, entre otros. Ustedes van a tener un teórico específicamente sobre este tema. En su avance dejan dentina expuesta, lo que puede producir hipersensibilidad. El complejo dentino-pulpar produce dentina esclerótica que disminuye el fluido dentinario, reduciendo la sensibilidad. Pero si disminuye el pH, ya sea por descuido en la higiene o por dieta predisponente, se produce desmineralización, se abren los túbulos y aumenta la sensibilidad.
Si se controlan los factores de riesgo, aumenta el pH, reprecipitan los minerales disueltos y se reduce la sensibilidad. Como prevención es fundamental hacer un diagnóstico etiológico y controlar los factores de riesgo. El diente fisurado es una fractura incompleta ubicada centralmente en la corona. Generalmente se extiende en sentido mesiodistal por una o ambas crestas marginales y puede extenderse hacia la raíz. Hay factores predisponentes como las amalgamas grandes que socavan la pieza dental, las preparaciones cavitarias para resinas o amalgamas muy amplias aumentan el riesgo de fisuras. La dentina profunda aumenta el diámetro de los túbulos, disminuyendo la resistencia al inicio de fisuras. Las fuerzas aplicadas sobre los dientes son las que producen la fisura, como el efecto de cuña en la relación cúspide-fosa de premolares superiores, como las fuerzas excesivas que se producen en dientes posteriores, ya que están más cerca del ATM. Se incrementan en casos de mordida cruzada posterior que reciben cargas inclinadas. Hay una falta de continuidad del esmalte y la dentina, donde ahí se acumula fluido dentinario y este fluido se mueve por los túbulos a mayor velocidad, lo que aumenta la probabilidad de que presente sensibilidad. Esa falta de continuidad favorece la contaminación por toxinas bacterianas cuando la fisura no abarca todo el espesor de la dentina, produciendo un estado inflamatorio reversible. Si implica todo el espesor dentinario, entonces pueden penetrar bacterias produciendo inflamación irreversible. En piezas vitales, la presencia del fluido dentinario a través de los túbulos y los mecanismos defensivos, como esclerosis y dentina terciaria, retrasan la invasión bacteriana. Con respecto a la prevención, es importante mantener una oclusión estable. En casos de bruxismo, indicar el uso de placa miorrelajante. La odontología debe ser mínimamente invasiva para no debilitar la estructura dentaria. En coronas debilitadas, realizar recubrimiento cuspidio. El diagnóstico precoz mejora el pronóstico y evita la pérdida de la pieza. Son innumerables las causas de las reabsorciones y los mecanismos de acción. La reabsorción interna, como vemos en la radiografía de la izquierda, comienza después de la lesión de la capa de odontoblastos y predentina. Estas estructuras, cuando están íntegras, impiden la llegada de las células clásticas a la dentina. Vean que deforma la luz del conducto. Los traumatismos mecánicos, térmicos, químicos o biológicos crean condiciones para que se produzca la reabsorción. Cuando comienza la reabsorción, la pulpa está vital, pero su presencia es indicación de biopulpectomía, o sea, tratamiento endodóntico radical. En la radiografía de la derecha se observa una reabsorción externa como una imagen que se superpone a la luz del conducto. Entre las diferentes causas, los movimientos ortodóncicos, los traumatismos, dientes retenidos, entre otros. Para que exista reabsorción externa, debe haber una lesión en la capa de precemento. Una de las reabsorciones externas es la reabsorción cervical invasiva. Se inicia debajo de la adherencia epitelial y en su inicio puede confundirse con una lesión cariosa. Vean cómo va avanzando. Involucra dentina y algo de corona. Luego se extiende al tercio cervical del conducto y por último más allá del tercio cervical
con canales que comunican con periodonto. Puede producirse por traumatismos, ortodoncia, cuando hay defectos cervicales, en un tratamiento periodontal que remueve cemento. En un blanqueamiento de dientes hay que tener mucho cuidado, ya que se pueden producir este tipo de reabsorciones y también hipersensibilidad si no se hace una técnica correcta. Ustedes van a ver todo esto en un teórico sobre blanqueamiento. Como prevención, hay que cuidar la integridad de la capa odontoblástica, de la predentina y del precemento. Y antes de realizar un blanqueamiento, hacer un examen clínico radiográfico para detectar si existen defectos cervicales. Para evitar alteraciones pulpares, remarcamos la importancia de conocer los factores de riesgo y controlarlos. Realizar educación para la salud en un plan de tratamiento preventivo, asistencial e interdisciplinario.